sociedad dominicana, la República Dominicana, es sede de la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. No sé si la OEA se había reunido antes aquí. Hace 9 años. Hace 9 años llevó a cabo otra reunión de la OEA en la República Dominicana. Pues bien, la 46ª Asamblea nos toca a nosotros, los dominicanos y dominicanas, ser anfitriones de todos los integrantes de la OEA, estados y gobiernos que están representados allí en la OEA, organización que en algún momento dio de qué hablar, ha dado de qué hablar a los países de nuestra área, pero que indudablemente sigue teniendo importancia por cuanto convoca o sigue convocando a todo el hemisferio realmente. La región nuestra ha ido enriqueciéndose con otras iniciativas organizativas como el CELAC, que reúne a los estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC, ¿no? La cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, que también surgen como alternativas o como respuestas o como una manera de enriquecer aquel otro mecanismo, que fue más bien un mecanismo de acción política, fundamentalmente, mientras que UNASUR, Mercosur, CELAC, AEC o Asociación de Estados Caribeños surgen con otros criterios también, o sea, introducen elementos ya más bien que tienen que ver con el intercambio comercial, el intercambio cultural, el intercambio deportivo, el intercambio en la educación, científico, técnico, o sea, son instancias ya de una acción. Está el Parlamento Centroamericano también, que está ya bastante institucionalizado, bastante maduro. En fin, son instituciones que vinieron surgiendo a propósito de esta nueva ola y estos nuevos enfoques de la cuestión internacional. Y la OEA sigue teniendo, sí, hoy sigue siendo un espacio para el intercambio de los estados y de los países. Por lo tanto, es importante este cónclave que se reúne y que se inaugura hoy aquí en la República Dominicana, con la República Dominicana como sede y como presidente pro tempore, además del CELAC, que probablemente son instancias mucho más integradoras que la OEA, porque la OEA hay algunos estados como el cubano que no participan todavía, creo, en la OEA, a pesar de que la OEA había proscrito a Cuba, decidió el año pasado, si mal no recuerdo, levantar esa proscripción propia de la Guerra Fría y de la influencia que tuvo los Estados Unidos, determinante en el funcionamiento de la OEA, pero Cuba dijo, no, nosotros no necesitamos la OEA, así que todavía no está allí en ese espacio que es la OEA. De todas maneras, nosotros recibimos a los jefes de la diplomacia latinoamericana que están en la OEA y que se reúnen en la República Dominicana para dar tratamiento a una agenda que es sin duda importante para todos nuestros países. Buenos días, Guillermo Ricardo Calven. Sí, buenos días. Mira, dicho todo esto, hay que decir que los miembros o los que han venido al país con el propósito de participar en esta cumbre, en esta Asamblea General, han tenido que incluso recibir a la llamada oposición que ha pretendido o lo hace, sigue con la monserga de el fraude colosal y tienen estos extranjeros que recibirles para penosamente hacer ante ellos el ridículo. Y hay que decirlo,
porque que se deriva de esta supuesta denuncia. Cuando estas instancias, muchas participaron también y observaron el proceso. Es decir, aquí habían delegados internacionales de distintas orígenes, no solo nacionales, sino orígenes por las organizaciones que estaban representando. Es decir, aquí hubo observación internacional. Y esa observación internacional... De la misma OEA. De la misma OEA. Incluso emitió un informe y ese informe no dice absolutamente nada de eso. Pero esta gente diplomáticamente, pues, recibieron justo a estos señores llamados la oposición. Y esto en un momento en donde en realidad la propia OEA tiene un desafío, que es el de tratar en el plano en que debe de hacerlo, la crisis venezolana, que sí implica un tema de inestabilidad para la región y de ingobernabilidad en el caso de Venezuela en particular. Y bien se sabe que hay quienes han querido desde la OEA, como es el caso del secretario general de la misma, señor Almagro, invocar la carta esta democrática, la carta, con el propósito de que la OEA retome ese camino que había abandonado, injerencista, intervencionista, en los asuntos internos de las naciones que componen la propia OEA. Lo hizo frente a Cuba y lo ha hecho en otras ocasiones y con otros países, como es el caso nuestro, en el año 1965, que se prestó para justificar una intervención y una violación a la soberanía nacional aún inaceptable para nosotros los y las dominicanas. E incluso se han creado ciertas expectativas en relación a si la OEA debería o no desagraviar al pueblo dominicano, en el entendido de que ya existe un cierto consenso continental alrededor de la idea de que la OEA no actuó correctamente en el año 1965. Esto se plantea. Pienso que la Asamblea General no se abocará al desagravio, ojalá resulte, pero no creo que sea parte de la agenda. Y mal sería desagraviar a la República Dominicana y pretender, por otro lado, que ésta intervenga en la crisis venezolana con ciertos rasgos o matices de intervencionismo, por el rol que ha venido jugando el secretario general, que no ha sido precisamente el de un ente moderador, el de un ente mediador, sino el de asumir inmediatamente una postura política por encima de la organización misma, porque la organización la componen los gobiernos, los estados, que son miembros de ellos de pleno derecho. No el secretario general, que es un ejecutivo nombrado por una Asamblea General de miembros de las Naciones Unidas. Pero bueno, en el día de ayer también hubo una marcha ante un hotel, Catalonia, donde habían algunos, según se ha dicho, algunos miembros de la OEA o funcionarios de la OEA hospedados. Bueno, pues se produjo quizás una de las más grandes marchas de los últimos meses, con excepción las del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron verdaderas y grandes marchas del pueblo. Pero podría decirse incluso que la oposición nunca hizo en este proceso electoral recién pasado
una marcha tan grande como la convocada por el obispo Masáez, a propósito de condenar a la OEA por cuanto se entiende que la agenda de esta atenta contra los valores y contra la estructura misma de la familia, y que es pro aborto y que es pro derecho de los LGBT, BCS, gay, transexual y todo esto que se conoce. La verdad es que la OEA o esta asamblea merecería mejor suerte que la de que esté siendo condenada, por un lado, por una parte de la población, por razones ideológicas y religiosas, y que tenga que estar recibiendo a gente que insisten en decir lo que ella misma ha negado a través de un informe, el resultado de una observación libre del proceso electoral recién pasado, que como bien decías en el comentario, fue un triunfo del presidente Danilo Medina en prácticamente todos los municipios del país y en algunos casos, no solo uno o dos, sino varios más, por encima de incluso el 70% en algunos municipios. Bueno, yo llamo al pueblo, si se quiere, a que le demos la bienvenida a la gente de la OEA y celebremos el rol que está jugando también la Cancillería Dominicana como facilitadora de esta Asamblea General y al mismo tiempo al frente del CELAC en la presidencia pro tempore, una expresión, esta gestión de una nueva política exterior que coloca los intereses nacionales por encima de los particulares, pero además que nos coloca en un tipo de diplomacia proactiva, en una diplomacia que tiene como norte apuntalar, apoyar al aparato productivo nacional de cara a fomentar vínculos comerciales que nos conviertan en una potencia subregional exportadora. Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible, ese es el lema que reúne, que convoca a la OEA, y tengo entendido que ese lema fue propuesto por la República Dominicana, tengo entendido eso, y ojalá que haya sido así, porque para mí me congratula saber que se habla de fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible, es decir, hablamos de que necesitamos todas las instancias posibles, necesarias para el intercambio de las ideas, de iniciativas, pero las que tienen que ver con el desarrollo sostenible de nuestros países. Es decir, las instituciones internacionales como la OEA, que han tenido fundamentalmente un papel de intervención política en los asuntos políticos de nuestros países, deben dejar ese rol para asumir un rol ya de compromiso, de colaboración, de estrechamiento de relaciones entre los países, no de enjuiciamiento de los países, porque ese no debe ser quizás, salvo casos muy excepcionales, entonces la intervención debía ser, sí, para hacer crecer a los países cuando hay un desastre natural, cuando hay una situación de cierta, de ese tipo, ¿no? que requiere la cooperación, la colaboración, no el enjuiciamiento político de nuestros países, porque de la cuestión política de cada país debe encargarse cada país, que cada país, por cierto, tiene su propia historia, además, y es sobre la base de esa historia que debe ser analizado cada país y debe hacerlo los llamados a hacerlo, no instituciones supranacionales que obedecen por lo general a agendas que no son necesariamente la agenda de nuestros propios países. O sea, esa es una situación
a esperar que la OEA sea más ese espacio de intercambio que ha ido perdiendo, incluso precisamente por esa razón, y la han ido asumiendo instancias como el CELAC, como la AEC y como UNASUR. todas, como UNASUR y todas esas otras instancias que han tenido que surgir precisamente como respuesta a esa inoperancia en que en algún momento y a esa beligerancia con que se mezcló la OEA en los asuntos internos y ese sesgo, además, que quedó claro cuando legitimó, cuando llegó a legitimar la intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana. O sea, tiene que superar ya esa etapa y pasar a la etapa de la colaboración, del compromiso con el desarrollo institucional, el desarrollo científico, cultural, tecnológico de nuestros países. Es hacia ahí, hacia donde debe tender toda esta agenda. Se nos queda el tema de la masacre en Orlando, pero ese lo vamos a tratar en otro momento, porque hay que decir cosas de ahí también, habrá que decirlas. Y nosotros dejemos ahora el espacio a Ecomundo, que viene con el economista Lucas Vicen ahí. Ecomundo, no se mueva en Ojalá.